¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué placer saludarles en este domingo 21 de julio. Wow, ya vamos prácticamente avanzando en el mes de julio. Solo nos quedaría un programa más para cerrar el mes de julio y avanzar hacia el mes número 8. Óigame, ya venimos en descenso. Hemos iniciado el descenso de este año 2024. Pero bien, gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha acompañado. Y a usted, muchas gracias porque usted está también pendiente de su programa Escrito Está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde aquí en su canal de Hub Media Honduras. Así que vamos a iniciar el programa como siempre lo hacemos, buscando la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te agradecemos este enorme privilegio que nos das de vivir un día más. El de saber que hoy muchas personas ya no están en este mundo. Muchos ya nos han dejado. Algunos se han ido dejando un gran vacío en nuestro corazón. Otros se han ido lastimosamente sin Dios y sin esperanza. Pero hoy que tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta contigo, Señor, permite que así lo hagamos. Bendícenos en la aprobación de esta jornada. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos hermanos, Dios es un Dios de milagros. No cabe duda, Dios es un Dios de milagros. Y esto nos lo va a recordar nuestra hermana Daniela Rodríguez con este hermoso canto que lleva por título Milagros. Hermana Daniela, estamos atentos para poder disfrutar de esta hermosa música. Dios le bendiga. ¿Visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos con la fe que mueve montes? Sigue aún parado ahí en el mar esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, pues pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede amparar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas,
cargas pues pesadas, pesadas son. Quiero un milagro, Señor, mi Señor. Un milagro, mi Señor. Gracias, hermana Daniela, por recordarnos este hermoso canto. También quiero recordarles producción de Hope Media Honduras en este canto maravilloso de nuestra hermana Daniela. Hermanos, así que si usted tiene algún buen canto que quiere dedicar al Señor y está libre de derecho de autor, porque también tenemos que tener cuidado con eso, entonces búsquenos y con gusto hacemos algo para que podamos llenarnos de una buena alabanza. De paso, necesitamos música, sí, música inédita, música bonita que fue hecha especialmente para el programa de Hope Media Honduras. Muy bien, vamos ahora ya a lo que será nuestra lectura bíblica, que nos va a dar la antesala de lo que el pastor Roberto Costa nos va a predicar. Con el texto bíblico más o menos vamos a tener una idea, pero hasta que él hable vamos a saber de qué se trata el tema. Así que la lectura bíblica en esta ocasión está en Daniel 2:44. Ya aquí lo tengo apartadito. Daniel 2:44 y dice de la siguiente manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén, amén. Él permanecerá para siempre. ¡Wow! No cabe duda de que necesitamos un rey, pero no un rey terrenal. Necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ese es el Rey que debe gobernar sobre este planeta Tierra. Un planeta en caos, un planeta en destrucción. Y destrucción porque el mismo hombre lo está destruyendo. Pero bien, vamos a ver de qué va a hablarnos el pastor Roberto Costa en esta hora. El título de su tema lleva por título Déjalos comer pastel. Déjalos comer pastel. Wow, ¿quién dijo esta frase? ¿Será que un padre se la dijo a un hijo? ¿O el padre a la madre? Bueno, dejemos que el pastor Costa nos explique de dónde proviene esta frase, déjalos comer pastel. Pastor Costa, estamos ahora listos y preparados para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga. ¿Alguna vez has tenido esa sensación no tan graciosa que cuando haces cola o línea en algún lugar, de que a las personas que esperas ver realmente no les importa lo que te pasa? ¿Quieres solo un número y que el dinero de tus impuestos no parece marcar la diferencia? Bueno, entonces únete a una larga lista de personas frustradas a lo largo de los siglos que han sentido que tiene que haber algo mejor que el gobierno humano. Todos estos siglos de existencia humana y todavía no hemos alcanzado la utopía. De hecho, en cierto modo, las cosas parecen estar empeorando. Y nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguna solución? ¿Hay una esperanza de algo mejor? ¿O simplemente tenemos que aprender a vivir con gobiernos humanos imperfectos? Ve por tu Biblia. En un momento más regresaré. La experiencia humana a lo largo de la historia se ha infundido con la idea de que si solo pudiéramos hacer unos pequeños cambios sociales, la vida sería mucho mejor para todos. Entonces, de vez en cuando, se erigen chivos expiatorios y las masas se movilizan y nacen revoluciones, con locas esperanzas de un nuevo futuro brillante. Revolucionarios enojados rompen el orden establecido, establecen un gobierno provisional y ejecutan a los que creen que son responsables de su miseria. Bueno, hay un buen ejemplo de esto en la colorida historia de Francia. A fines del siglo XVIII, gran parte de la población francesa vivía en una pobreza extrema.
mientras que las clases altas vivían una vida de decadencia desenfrenada. Y como resultado, el descontento generalizado se extendió rápidamente por toda la ciudad de París. ¿Por qué tantos deberían pasar hambre cuando la familia real tenía suficiente para alimentar a todos? ¿Y por qué el público en general debería esclavizarse y luchar para ganarse la vida cuando los que estaban dentro del palacio tenían más de lo que podían consumir en 1000 vidas? ¿Y por qué todos los demás deberían contentarse con la subsistencia cuando había personas que vivían una vida de lujos con el dinero de sus impuestos? Y en la Francia del siglo XVIII, los contrastes entre el palacio y las calles eran tan fuertes que provocaron una ira generalizada. El pueblo sabía por experiencia que el actual gobierno no era la solución a sus problemas. De hecho, la familia real parecía estar haciéndose la vida más difícil cada día que pasaba. Y quizá la persona que atrajo las críticas más acaloradas fue María Antonieta, cuyo origen extranjero y estilo de vida extravagante la convirtieron en un blanco fácil para la ira pública. Nació en una familia de sangre azul en Austria y disfrutó de una infancia fácil. La historia nos cuenta que fue mimada y mimada toda su vida, y algunos historiadores han estimado que pasaba más tiempo jugando que estudiando cuando iba a la escuela. Pero naturalmente, cuando eres la hija mimada de la reina de Hungría, ¿quién va a argumentar que debes abrocharte el cinturón y tomarte la vida en serio? Así que ella vivió su infancia sin hacer casi nada productivo. Y luego, a la tierna edad de 14 años, María se casó con el príncipe heredero de Francia, el niño que eventualmente se convertiría en Luis XVI. Y para gran disgusto de los franceses, María se negó a vivir según las reglas. Su infancia mimada se extendió a su carrera real. Y por más que lo intentaron, la familia real no pudo lograr que ella se comportara como una monarca francesa. En lugar de viajar a la ciudad con el séquito requerido de asistentes y guardias, a veces escapaba del palacio con algunas de sus amigas y se aventuraba sola en las calles de París. Y por supuesto, eso era algo completamente inaudito de alguien que estaba destinado a ser reina. Además de eso, se negó a usar la ropa que le dieron y en una ocasión se sabía que se reía durante las ceremonias reales. Ahora, tú y yo podríamos estar tentados a pensar en eso como individualismo o personalidad, pero recuerda que el siglo XVIII era una clara vergüenza. Así que en poco tiempo, los rumores comenzaron a volar. María Antonieta fue acusada de indiscreciones morales e incluso estuvo implicada en uno de los robos de diamantes más grandes de la historia del mundo, aunque probablemente no tuvo nada que ver con eso. Su estilo de vida extravagante tocó un nervio tan crudo con la gente empobrecida de Francia que se convirtió en un pararrayos para las críticas. Y a medida que la Revolución Francesa se gestaba en la mente de la gente, ella se convirtió en un chivo expiatorio natural junto con otros símbolos de decadencia. Y quizá lo que más se la conoce a María Antonieta hoy en día es su absoluto desprecio por la difícil situación de las personas a las cuales juró proteger. Cuenta la leyenda que cuando María Antonieta escuchó que el pueblo de Francia no tenía pan, dijo: déjenlos comer pastel. Ahora, históricamente sabemos que María Antonieta nunca pronunció esas palabras, pero el hecho es que la gente las encuentra creíbles debido a su extravagante distanciamiento de la realidad. Y hasta cierto punto, todos hemos experimentado la frustración de las personas que vieron su indiferencia ante sus problemas. Su carrera en la corte de Versalles es una ilustración sorprendente de lo mal que a veces pueden funcionar los gobiernos humanos. La historia está salpicada de relatos de jefes de Estado autoindulgentes que vivieron como reyes a expensas de las personas empobrecidas. Y es un problema que continúa con nosotros hasta el día de hoy. Jean-Claude Duvalier, el ex dictador de Haití, cometió hasta 40.000 asesinatos, mientras la gente de su país vivía en la más absoluta pobreza, pues él vivía en un enorme palacio en Port-au-Prince. Y un artículo en el Star Telegram informó que su esposa gastó tanto como $50,000 cada mes
para traer flores frescas desde Miami y ella hizo construir una habitación refrigerada especial para poder usar sus abrigos de piel en los trópicos. Huelga decir que creó una gran frustración entre el pueblo de Haití. Y luego está Nicolae Ceausescu, él es dictador de Rumanía, cuyo palacio del pueblo en Bucarest es el segundo edificio más grande del mundo, solo superado por el Pentágono. 700 arquitectos recibieron el encargo de erigir este monumento a la decadencia completo con más de 1 millón de metros cúbicos de mármol, grifos chapados en oro y un búnker nuclear privado revestido de mármol. Y a pesar de su nombre, de ninguna manera era el palacio del pueblo, porque mientras Ceausescu anidaba en su balneario privado, su gobierno, uno de los más corruptos de la historia, estaba hundiendo a Rumanía cada vez más en un profundo desastre financiero. La trágica historia de nuestro planeta es la historia del gobierno humano que salió mal. Hay algo en el espíritu humano que dificulta que aquellos en posiciones de gran poder mantengan una perspectiva equilibrada. Hay algo en el corazón humano que tiende a colocarse a sí mismo por encima de cualquier otra preocupación, valorando nuestro propio bienestar por encima del bienestar de los demás. El optimismo de los pensadores utópicos ha sido aplastado 1000 veces por las ambiciones desenfrenadas de personajes públicos hambrientos de poder. Sabes, personalmente me gustaría creer que la raza humana es capaz de superar sus problemas por sí misma, que podemos construir el tipo de gobierno que erradicará totalmente la pobreza y el crimen, que podemos encontrar un sistema de gobierno para nosotros mismos que eliminará por completo todos nuestros dolores de cabeza. Pero las palabras de la Biblia me dicen que no es probable que resolvamos nuestros problemas sociales en un futuro cercano. Por muy buenas que parezcan ser algunas formas de gobierno, aún no alcanzan el tipo de perfección que a todos nos gustaría ver. Incluso el experimentado estadounidense que ha demostrado ser una de las formas de gobierno popular más exitosa de la historia, o tal vez lo fue en un tiempo, todavía separa claramente sus poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque los padres fundadores, dolorosamente conscientes de la situación en Europa, estaban tratando de evitar que volviera a suceder. Y así la separación de poderes en la Constitución estadounidense, si lo piensas bien, es en realidad una sorprendente admisión de que hay algo fundamentalmente defectuoso en la naturaleza humana. Y el mismo hecho de que necesitemos controles y equilibrios en el gobierno es esencialmente una admisión de que el corazón humano es egoísta. Ahora, por supuesto, a medida que pasa cada año electoral, y cuando un gobierno da paso a otro, la gente todavía tiene esperanzas de que alguien venga y resuelva todos los problemas de la vida. Nadie es lo suficientemente ingenuo como para creer que cualquier gobierno puede curar todo lo que nos aqueja. Pero aún así esperamos que las cosas mejoren un poco cada vez con cada administración. Y aunque soy un firme creyente de que los que están en la arena pública deben esforzarse por mejorar la vida de aquellos a quienes gobiernan, sé que en este lado de la eternidad, el gobierno humano traerá consigo problemas claramente humanos. Sabes, la Biblia arroja algo de luz interesante sobre el tema del gobierno humano. Al principio, la nación de Israel no estaba gobernada por seres humanos. Moisés sirvió como una especie de gobernador y delegó autoridad a otros jueces, pero en realidad Dios gobernó directamente a Israel. Era una teocracia donde la ley era la palabra de Dios y la corte final de apelación era la sala del trono del Todopoderoso. Ahora bien, esto no debe confundirse con el matrimonio de la Iglesia y el Estado que condujo a alguna de las atrocidades más terribles en la Edad Media. Y lo que piensa y se está pensando hacer ahora en muchos lugares. Volver a la gente a Dios por la fuerza y por leyes. Eso no funciona así. Pero eso fueron simplemente resultados de clérigos corruptos que persiguieron sus ambiciones egoístas a pesar de lo que dice la Biblia. Pero la teocracia de Israel era lo real. Dios realmente gobernó a su pueblo directamente.
Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, que la presencia literal de Dios descendía al lugar santísimo y desde allí, desde arriba del arca, allí estaba arriba del arca del pacto. Desde allí Dios le daría instrucciones a Moisés para la gente, donde estaban esos querubines sobre el arca del testimonio. Y dice, todo lo que yo les diga a los hijos de Israel desde ese lugar es lo que deben hacer. O sea que era una línea directa del gobierno desde la sala del trono de Dios a los hijos de Israel. Y por supuesto no podrías pedir una mejor forma de gobierno que tener un Dios amoroso frente a tu nación, que está al frente de tu nación. El plan a largo plazo de Dios, si eran obedientes, era prosperar a la nación de Israel a tal punto que el mundo se sentaría y tomaría nota. Al colocar a Israel en la encrucijada del mundo antiguo, Él quería crear una demostración pública de su bondad y misericordia que atrajera la atención de otras naciones. Y eventualmente el mundo entero se uniría o se reuniría bajo el paraguas del amor salvador de Dios. Y a medida que el mundo observara el templo y sus rituales de sacrificio, vislumbrarían el plan de Dios para salvar a los pecadores a través del sacrificio de un Mesías venidero. Y a medida que el mundo notara la paz y la prosperidad de una nación inmersa en una relación con Dios, se daría cuenta de su necesidad de una relación similar. Pero el triste registro de la Biblia es que los hijos de Israel eligieron un camino diferente. En lugar de traer a otras naciones a su forma de gobierno centrada en Dios, querían un rey como a las naciones paganas que lo rodeaban. La historia se encuentra en el libro 1 de Samuel, capítulo 8, donde los ancianos de Israel temían que una vez que Samuel muriera, no habría nadie para guiar la nación. Así que exigieron un rey. Y así es como la Biblia cuenta la historia. 1 de Samuel 8. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, «He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo». Bueno, trata de imaginar el dolor en los atrios del cielo cuando el propio pueblo escogido de Dios dudó de la capacidad de Dios para gobernarlos. Con ceguera deliberada se apartaron del asombroso registro de la bondad de Dios hacia ellos, desde la división del Mar Rojo hasta el cruce del Jordán, y decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Y esa, por supuesto, es la historia de la historia humana desde el momento de Adán y Eva, cuando ellos eligieron dudar de la palabra de Dios y tomar las cosas en sus manos. Dios les había dado instrucciones cuidadosas y sin embargo eligieron seguir su propio camino. Y todos sabemos cómo resultó eso. Abraham, temiendo que Dios no fuera capaz de cumplir su promesa acerca de un hijo, tomó el asunto en sus propias manos. Y las consecuencias de sus malas decisiones se han prolongado de generación en generación, formando la base de la situación en Medio Oriente. Jacob, dudoso de obtener la primogenitura de su hermano, toma el asunto en sus propias manos y recurrió al engaño. La historia del pecado, si lo piensas bien, es realmente la historia de la raza humana que duda de la palabra de Dios. Cada vez que elegimos nuestro propio camino, dudamos de la capacidad de Dios para guiarnos. Y por supuesto, ese fue el tema central de los tribunales del cielo cuando Lucifer se rebeló por primera vez. La Biblia dice que codiciaba el trono de Dios y al hacerlo estaba poniendo en duda la idoneidad de Dios para gobernar el universo. Entonces, como tantos otros, Israel quería que alguien no fuera Dios que manejara sus asuntos. No, queremos un hombre, alguien a quien vemos, alguien a quien conocemos. Y debido a que Dios nunca obliga a nadie a tener una relación con Él, los dejó ir.
Él les dio lo que querían, pero no sin una advertencia amorosa. Bueno, el resto del capítulo, Dios advierte lo que resta del capítulo, advierte a su pueblo cómo sería un gobierno humano. Y dice así: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ahora, amigos, Dios fue muy claro acerca de cómo sería el gobierno humano. Dijo que traería todas las cosas con las que todavía hoy luchamos, desde impuestos hasta tarjetas de reclutamiento. Ahora, personalmente, estoy agradecido de que, al menos en el mundo occidental, vivamos con las formas de gobierno que tenemos, o por lo menos en algunos lugares. Pueden que no sean perfectos, pero aún así ofrecen en ciertos lugares más libertad que en otros. Hay cierta seguridad, así como libertad religiosa para adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia, aunque esto está desapareciendo rápidamente en muchos países. Pero mi punto de hoy es este. Históricamente, ha habido cientos de revoluciones contra gobiernos corruptos e insensibles. El déjenlos comer pastel de María Antonieta puede ser ficción histórica, pero con demasiada frecuencia en todo el mundo. La indiferencia de los potentados engreídos es una realidad y sigue en aumento. Yo creo que debemos luchar por mejores formas de gobierno en este mundo. El tipo de gobiernos solidarios y moralmente sólidos que agradarían a un creador amoroso. Pero de este lado del cielo me temo que nunca veremos la perfección. Sin embargo, eso no significa que el gobierno perfecto no exista. La Biblia habla de un rey que no solo escucha las súplicas de su pueblo, se identifica completamente con ellos. Dios no está sentado en una torre de marfil, disfrutando de los beneficios del cielo mientras sus hijos sufren de hambre, guerra, enfermedad y muerte. Escucha atentamente lo que dice la Biblia en uno de mis versículos favoritos, Hebreos 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo está íntimamente familiarizado con nuestra situación. Él entiende de qué se trata la soledad, porque la ha experimentado. Él entiende de qué se trata el dolor y el sufrimiento, porque ha pasado por eso. Se paró frente a la tumba de un amigo cercano y lloró lágrimas de verdad. Sufrió el rechazo de las personas que debieron abrazarlo. Y la Biblia dice que regresó al cielo con cicatrices en las manos, en los pies y en el costado, las cicatrices que nosotros le infligimos. Dios no es un propietario ausente, hermano y hermana, disfrutando de unas vacaciones de siglos en compañía de ángeles. Cada momento está pensando en ti. Él trabaja día y noche como nuestro sumo sacerdote celestial. Él se identifica con nuestros sentimientos y abre las puertas del salón del trono a cualquiera que quiera venir. En la tierra podemos enviar cartas a nuestros representantes legislativos, pero en el cielo Cristo espera nuestras oraciones. La Biblia dice en Hebreos 10, 19 al 22 lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El gobierno de Dios, hermano y hermana, no es como el gobierno humano. No hay posibilidad de que la corrupción prevalezca en los tribunales del cielo.
No hay posibilidad de que Dios abandone su creación. La Biblia enseña que a través de Cristo tenemos acceso seguro al juez más honesto del universo. Hoy vivimos en muchos de nuestros países con una democracia llena de privilegios inimaginables y damos gracias a Dios por ello. Pero también estoy agradecido de que, si bien estoy obligado a servir a mi país, cumplir con mis deberes y vivir de acuerdo con sus leyes, todavía sirvo una ley que es más alta que la ley humana. Si bien estoy agradecido de que hombres y mujeres sabios sirvan en una corte suprema, estoy aún más agradecido de tener acceso a la corte más alta de todas, la sala del trono de Dios, un lugar donde nunca se ha cometido errores. Al final, la Revolución Francesa no trajo la esperanza que prometía. Cuando cayeron las cadenas de la Edad Media y cuando se rechazó la corrupción de la Iglesia en ese día, la nación tiró al bebé junto con la bañera. Filósofos populares como Voltaire rechazaron los abusos de la Iglesia y muchos de sus seguidores rechazaron el cristianismo por completo. Cuando necesitaron a Cristo entronizado en sus corazones, optaron por entronizar a la diosa de la razón humana. Y cuando terminó la Revolución Sangrienta, a pesar de que habían logrado asegurar algo de libertad, descubrieron que el gobierno popular era solo otra forma de gobierno humano imperfecto. El filósofo Voltaire, cuando se gestaba la revolución, hizo una gran observación. Dice: estoy cansado de todas estas personas que gobiernan los estados desde los rincones de sus buhardillas. Estos legisladores que gobiernan el mundo a 2 centavos la hoja, incapaces de gobernar a sus esposas y hogares, disfrutando mucho gobernando el universo. Una república democrática al final resultó ser solo otra forma de gobierno humano. Y en lugar de entregar una utopía, entregó un conjunto completamente nuevo de problemas. Es que hay algo en el corazón humano que anhela un gobierno honesto, hermano y hermana. Existe el anhelo de un sistema en el que podamos realmente confiar. Y ahora, para concluir, la buena noticia es que el reino de Dios está a solo un latido de distancia. La promesa de Dios es esta. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Realmente viene un reino que está completamente libre de corrupción. Está gobernado por un rey en el que realmente puedes confiar. Un rey que se preocupa profundamente por ti. Él estaría encantado de sentarse en el trono de tu corazón, ahora mismo, hoy. Tal vez hayas notado que la forma más exitosa de gobierno humano hoy en día parecen estar basadas en un grado u otra en su palabra. En todo lo que es bueno, puedes sentir su dirección. Y ahora te gustaría tener una relación más directa con Él. Por eso te invito a que Él venga a gobernar tu vida. Porque estoy seguro que te gustaría servir un gobierno que nunca te fallará. Y la Biblia enseña que todavía hay una línea directa con Dios. Todavía puedes tener su guía en tu vida. Y todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedir. Oremos. Padre Celestial, nuestros corazones anhelan el reino de Dios. Sabemos que antes de que el pecado arruinara nuestro mundo, la raza humana vivía con absoluta certeza y alegría. Creemos que el orgullo y el egoísmo han hecho un desastre en este planeta. Y si somos honestos al respecto y escudriñamos nuestros corazones cuidadosamente, tenemos que admitir que somos parte del problema tanto como cualquier otra persona. Así que hoy oramos para que nos des un corazón para Jesús. Te pedimos que ayudes a eliminar la ambición egoísta del trono de nuestros corazones y lo pongas a Él en su lugar. Y anhelamos el día en que la corrupción y la decepción sean cosa del pasado, cuando finalmente vivamos en la presencia del único Rey que nunca ha defraudado a nadie. Toma nuestras vidas y conviértelas en un faro para tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En los primeros años del siglo XIX, las sociedades bíblicas surgieron en todo el mundo. El interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis se difundió. Se abriría el camino para otro reformador. Miller era un joven fuerte e inteligente. No pudo ir a la universidad, pero sí disfrutaba de los libros y aprendió mucho por medio de sus propios estudios. Cuanto más leía y estudiaba las Escrituras, más fascinantes le parecían. Miller tenía una mentalidad independiente. Creía que la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios, no simplemente una colección de opiniones religiosas. Él creía que Jesús volvería a la tierra literal y personalmente. Miller creía que al estudiar cuidadosamente los símbolos proféticos en la Biblia, podría llegar a una comprensión correcta de lo que representaban esos símbolos. Y estos principios para interpretar la Biblia llevaron a Guillermo Miller a sacudir el mundo. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Pastor Costa, por este tema tan maravilloso, tan especial. Y por supuesto, nos alegra saber que Dios no es un gobernante ausente, que Él se puede identificar con tus sentimientos, con tus preocupaciones, con tus luchas. Él espera ansioso nuestras oraciones, nuestras plegarias, para que podamos ir a Él y echar todas nuestras cargas sobre Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso es saber que el gobierno de Dios no es como estos gobiernos terrenales! Lo habíamos mencionado al principio, no sabíamos de qué iba a hablar el Pastor Costa, pero es cierto, nuestros gobiernos terrenales no nos dejan nada bueno, solo promesas inútiles y vacías. Pero el reino de Dios, en ese reino tú sí puedes confiar, porque Dios es un rey que se preocupa fundamentalmente por ti y por tus necesidades. Así que si tú quieres participar y ser ciudadano de ese reino, nadie llegará a ese reino a la fuerza. Todos los que lleguen ahí será por voluntad propia. Por lo tanto, es en este tiempo, es en esta tierra donde nosotros nos preparamos para ir al reino donde Dios reinará por toda la eternidad. Y viviremos por Él también por toda la eternidad. Bien, gracias Pastor Costa. Hemos llegado prácticamente ya al final de la programación que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Pero este próximo miércoles quiero darles la buena noticia de la programación que tenemos. Y es con el programa Transformados, un programa de testimonios poderosísimo de lo que Dios hace. Estábamos hablando hace poquito de cómo debemos permitir que Dios transforme nuestra vida, como lo hizo con Pedro. Pues ahora, de manera práctica, vamos a escuchar a través de Hope Media Honduras cómo Dios transforma. Así que a través del programa Transformados, nuestro hermano Enrique Cano y nuestra hermana Karen Callejas y nuestra hermana Mónica Medina están listos para traernos esos testimonios poderosos. Así que mis hermanos, están pendientes, ya ustedes saben, no solamente de toda la programación de Hope Media Honduras, sino especialmente de este programita, de este programa Escrito Está. Y como lo suele decir el pastor Roberto Costa, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios les bendiga y les espero el próximo domingo. Hasta la próxima.